Era la creación de tales mundos lo que le parecía a Dorian Gray el verdadero o uno de los verdaderos objetivos de la vida. Y en su búsqueda de sensaciones, que serían al tiempo nuevas y deliciosas, y poseerían ese elemento de extrañeza tan esencial para el romance, adoptaría a menudo ciertas formas de pensamiento que, sabía, realmente ajenas a su naturaleza. Se entregaría a su sutil influencia, y habiendo captado, por así decirlo, sus colores y satisfecho su curiosidad intelectual, las abandonaría con esa curiosa indiferencia que no es incompatible con un temperamento verdaderamente ardiente, sino que es, en realidad, según ciertos psicólogos modernos, con frecuencia una condición de éste. Corrió una vez el rumor de que iba a abrazar la religión católica romana. Y, ciertamente, siempre había sentido una gran atracción hacia su ritual. El sacrificio humano, realmente más terrible que cualquier sacrificio del mundo antiguo, le conmovía tanto por su soberbia repudia de la evidencia de los sentidos como por la sencillez primitiva de sus elementos y el eterno patetismo de la tragedia humana que sin duda trata de simbolizar. Le gustaba arrodillarse sobre las frías losas de mármol y contemplar al sacerdote con su rígida y florida indumentaria, apartar lentamente con sus blancas manos el velo del tabernáculo, o alzando la engastada custodia en forma de fanal, con esa pálida hostia que a veces uno desearía creer realmente el panis coelestis, el pan de los ángeles, o vestido con los ropajes de la pasión de Cristo, y entonces romper la hostia en el cáliz y golpearse el pecho por sus propios pecados. Los humeantes incesarios que unos niños vestidos de rojo y con encajes balanceaban gravemente en el aire como grandes flores de oro, tenían para él una sutil fascinación. De hecho, al marcharse, solía contemplar asombrado los negros confesionarios, deseando sentarse a la oscura sombra de alguno de ellos y escuchar allí a hombres y mujeres mientras musitaban, a través de la rejilla desgastada, la verdadera historia de sus vidas. Pero no cayó nunca en el error de detener su desarrollo intelectual con la aceptación formal de un credo o un sistema, ni se engañó tomando por morada definitiva una posada que es sólo apropiada para una estancia de una noche o de unas pocas horas de una noche sin estrellas y sin luna. El misticismo, con su maravilloso poder de volver lo corriente en extraño a nosotros, y la sutil antinomia que parece siempre acompañarlo, lo conmovió una temporada. Y durante una temporada se inclinó hacia las doctrinas materialistas del movimiento darwinista alemán, y halló allí un extraño placer en rastrear los pensamientos y también las pasiones de los hombres, hasta una célula pérlina del cerebro o algún blanco nervio del cuerpo, recreándose en la concepción de la absoluta dependencia del espíritu en las ciertas condiciones físicas, mórbidas o sanas, ya sean normales o enfermizas. Sin embargo, como ya se ha dicho, ninguna teoría sobre la vida le pareció importante en comparación con la vida misma. Tenía honda conciencia de cuán estéril es toda especulación intelectual cuando se separa de la acción y del experimento. Sabía que los sentidos, lo mismo que el alma, tenían misterios espirituales propios que revelar. Entonces se dedicó al estudio de los perfumes
y a sus secretos de fabricación, destilando aceites fuertemente perfumados o bien quemando olorosas gomas traídas desde Oriente. Comprendió que no había ningún estado de ánimo que no tuviese su contrapartida en la vida sensorial, y se dedicó a descubrir sus verdaderas relaciones, queriendo averiguar por qué el incienso nos vuelve místicos y el ámbar gris trastorna las pasiones. ¿O qué hay en las violetas que despierta el recuerdo de los amores pasados? ¿O por qué el almizcle perturba la mente y la champaca tiñe la imaginación, tratando a menudo de elaborar una verdadera psicología de los perfumes, calculando las distintas influencias de las raíces de aroma dulce y de las flores cargadas de polen perfumado, o de los bálsamos aromáticos, de las maderas oscuras y fragantes, del nardo indio que hace enfermar, de la ovenia que enloquece a los hombres, y de los áloes que se dice que expulsan la melancolía del alma. En otra ocasión se dedicó por entero a la música y, en una larga habitación con celosías, de techo bermellón y oro, las paredes de laca verde olivo solían dar extraños conciertos en los que las locas gitanas producían una ardiente música con citarillas, o en los que los graves tunecinos de amarillas chilabas arrancaban sonidos a las tirantes cuerdas que, monstruosos laudes, mientras negros gesticulantes golpeaban monótonamente tambores de cobre, sonaban, y en los que, sentados en cuclillas sobre esteras escarlata, delgados indios con turbante soplaban en largas pipas de caña o de bronce, encantando, o al menos simulando, encantar a grandes serpientes de capuchón, o a horribles víboras cornudas. Los ásperos intervalos y agudas disonancias de la música bárbara le excitaban a veces cuando la gracia de Schubert, las bellas penas de Chopin y las potentes armonías del mismo Beethoven caían desatendidas en sus oídos. Reunió de todas partes del mundo los más extraños instrumentos que pudo hallar, hasta en las tumbas de los pueblos muertos o entre las escasas tribus de salvajes que han sobrevivido a las civilizaciones occidentales, y le gustaba tocarlos y también probarlos. Tenía el misterioso juruparis de los indios del Río Negro, que no está permitido contemplar a las mujeres y que sólo pueden ver los jóvenes después de haberse sometido al ayuno y a la flagelación. Y los jarros de barro de los peruanos, de los que sacan sones como agudos chillidos de pájaro, y las flautas de huesos humanos como las que Alfonso de Ovalle oyó en Chile, y los verdes jaspes sonoros que se encuentran cerca de Cuzco y que producen una nota de singular dulzura. Tenía también calabazas pintadas llenas de guijas, que resonaban cuando se las sacudía. El largo clarín de los mexicanos, en el que el músico no sopla, sino que por el contrario aspira el aire. El áspero ture de las tribus del Amazonas, que tocan los centinelas encaramados durante todo el día en los altos árboles, y que puede oírse, según dicen, a una distancia de 3 leguas. El teponachi, con sus 2 vibrantes lengüetas de madera que se golpean con palillos untados de una goma elástica que ha sido extraída del jugo lechoso de ciertas plantas. O las campanas yolt de los aztecas, que cuelgan como racimos de uva, y un enorme tambor cilíndrico cubierto de pieles de grandes serpientes, como el que vio Bernal Díaz cuando entró con Cortés en el templo mexicano,
y de cuyo doliente sonido nos ha dejado una descripción tan viva. El carácter fantástico de aquellos instrumentos lo fascinaba, y experimentaba una extraña delicia al pensar que el arte, al igual que la naturaleza, tenía sus monstruos, objetos de forma bestial y de horribles voces. Sin embargo, al cabo de algún tiempo, se cansó de ellos y volvió a sentarse en su palco de la ópera, solo o con Lord Henry, a oír extasiado de placer el Tannhäuser, viendo en el preludio de esa obra maestra del arte un preámbulo a la tragedia de su propia alma. En una ocasión se dedicó al estudio de las joyas y apareció en un baile de disfraces vestido como Anne de Jossieu, almirante de Francia, con un traje cubierto con hasta 560 perlas. Esta afición lo dominó durante varios años y realmente puede decirse que nunca lo abandonó. Solía pasarse días enteros ordenando y desordenando en sus estuches las variadas piedras que había reunido hasta entonces, tales como el crisoberilo verde olivo, que se vuelve rojo a la luz de la lámpara, la cimofana de plateadas vetas, el peridoto color alfónciga, los topacios rosados y amarillos, los rubíes de arrebatado escarlata con trémulas estrellas de 4 rayos, las piedras de cinamomo de un rojo llama, las espinelas naranjas y violetas, y también las amatistas de alternantes capas de rubí y zafiro. Adoraba el oro rojo de la piedra solar y la blancura perlina de la piedra lunar y el partido arco iris del ópalo lechoso. Se hizo traer de Ámsterdam 3 esmeraldas de extraordinario tamaño y riqueza de color, y tuvo una turquesa de la Biel Roche, que fue la envidia de todos los entendidos. Descubrió también maravillosas historias referentes a las joyas. En la Clericalis Disciplina de Alfonso se menciona una serpiente que tenía los ojos de auténtico jacinto, y en la romántica historia de Alejandro se dice que el conquistador de Macia encontró en el valle del Jordán serpientes con collares de auténticas esmeraldas creciendo en sus lomos. Filotrasto nos cuenta que había una gema en el cerebro del dragón y que, mostrando letras de oro y un traje escarlata, era posible sumir al monstruo en un sueño mágico y poder así matarlo. Según el gran alquimista Pierre de Boniface, el diamante volvía invisible a un hombre y el ágata de la India lo volvía elocuente. La cornalina calmaba la cólera, el jacinto inducía al sueño y la amatista disipaba los vapores del vino. El granate expulsaba los demonios y el hidropicus privaba a la luna de su color. La selenita aumentaba y disminuía con la luna, y el moleceus, que descubría a los ladrones, sólo podía empañarse con la sangre de cabritos. Leonardo Camilo había visto sacar una piedra blanca del cerebro de un sapo recién muerto, que era a su vez un antídoto seguro, muy seguro contra el veneno. El bezoar, que se encontraba en el corazón del ciervo árabe, era un hechizo que podía curar la peste. Según Demócrito, las piedras que se hallaban en los nidos de las aves de Arabia protegían a los que las llevaban de cualquier peligro causado por el fuego. El rey de Ceilán
recorría la ciudad cabalgando con un grueso rubí en la mano durante su propia ceremonia de coronación. Las puertas del palacio del preste Juan estaban hechas de sardónices, con el cuerno de una cerasta incrustado, para que, así, ningún hombre que llevase veneno pudiese finalmente entrar. En el frontón había 2 manzanas de oro con 2 rubíes, de modo que el oro relucía de día y los rubíes lo hacían de noche. En la curiosa obra de Lodge, Amargam of America, se cuenta que en la cámara de la reina podía verse a todas las damas castas del mundo, cargadas de plata, mirando en tersos espejos de crisólitos, rubíes, zafíos y verdes esmeraldas. Marco Polo vio a los habitantes de Cipango colocar perlas rosadas en la boca de los muertos. Un monstruo marino se enamoró de la perla que un pescador submarino vendió al rey Peroces y mató al ladrón y lloró su pérdida durante 7 lunas. Cuando los hunos atrajeron al rey al enorme abismo, éste la perdió. Nos cuenta Procopio la historia, y jamás fue hallada, aunque el emperador Anastasio ofreció por ella hasta 500 toneladas de piezas de oro. El rey de Malabra le mostró a cierto veneciano un rosario de 304 perlas, una por cada dios que adoraba. Cuando el duque de Valentinois, hijo de Alejandro VI, visitó a Luis XII de Francia, su caballo estaba cargado de hojas de oro, según Brantôme, y su sombrero tenía una doble hilera de rubíes que desprendían una gran luz. Carlos de Inglaterra montaba a caballo con estribos engastados de 421 diamantes. Ricardo II tenía un traje valorado en 30.000 marcos, cubierto de rubíes balajes. Hall describe a Enrique VIII, camino de la Torre, justo antes de su coronación, llevando un jubón recamado de oro, el peto bordado de diamantes y otras ricas pedrerías, y alrededor del cuello un gran talí de gruesos balajes. Los favoritos de Jacobo I lucían pendientes de esmeraldas adornados con filigranas de oro. Eduardo II dio a Piers Gaveston una colección de armaduras de oro rojizo, tachonadas de jacintos, un collar de rosas de oro engastados en turquesas y un yelmo parsem de perlas. Enrique II usaba guantes enjollados hasta el codo y tenía un guante de halconero cosido con 20 rubíes y 52 grandes perlas. El sombrero ducal de Carlos el Temerario, último duque de Borgoña de su raza, estaba lleno de perlas piriformes y tachonado totalmente de zafiros. ¡Qué exquisita había sido la vida en el pasado! ¡Qué suntuosidad en la pompa y en el ornato! Aquellos lujos desaparecidos eran maravillosos aún solo en la lectura.